Bueno, segundo partido de Deportes Tolima en el todos contra todos, segundo partido de Deportes Tolima en Lucas González en este segundo semestre del 2025 y segunda derrota consecutiva mismamente también de la banda de Lucas González. Eh, es complicado analizar este partido. Voy a empezar intentando ser lo más concreto y directo posible y creo que tiene mucho más sentido que Tolima pierda este partido al que perdió contra Pasto. Eh, Creo que es un partido donde Tolima y los jugadores de Tolima estuvieron dos o tres escalones por debajo al rendimiento de muchos contra Pasto, en una plaza que las condiciones estaban mejor, donde el fútbol se puede desplegar de mejor manera, con tu gente, contra un rival que quizá te puede motivar más. Hoy vi niveles mucho más bajos, por lo mismo me cuesta encontrar jugadores destacables a niveles altos de Deportes Tolima hoy. Aún así, digo que el empate hubiera sido lo más justo o lo más merecido, pero obviamente el fútbol no es de merecimientos y un empate también hubiera dejado con sabor a poco siendo en casa. Que hubiera sido mejor un punto que ninguno, totalmente, pero, pero no cambia en nada realmente. Deportes Tolima pierde con, con Santa Fe nuevamente por errores propios. El gol de Santa Fe que viene de una pasividad increíble de Juan José Mera y Anderson Angulo. Un Anderson Angulo que hoy no tuvo el mejor de sus partidos, pero contra Pasto fue una de las figuras y hoy se equivoca groseramente, al igual que Juan José Mera, en esa marca y en esa pasividad. Y Juan José Mera que venía a un primer tiempo fabuloso, estupendo. Y al final comete ese error y minutos después lastimosamente se lesiona, que esperemos que no sea nada grave. Tolima tuvo dos o tres opciones claras de gol contra Marmolejo, que ataja Marmolejo, a eso me refiero, y otras dos donde termina despejando la defensa de Santa Fe casi en la línea de gol. Eh, no sé, a mí me parece que desde el final del primer tiempo teníamos que haber hecho cambios. Desde la era de Rescalvo y desde que se fue Jason Guzmán y no tener un 10 claro, me sigue molestando que Kevin Pérez sea una alternativa para el 10, porque no lo es un gran extremo, pero no es un 10. Ever Valencia tampoco es un 10, Gerson González tampoco es un 10, y para eso se trajo a Tatay. Y para eso se tiene a Jader Quiñones, que si Jader Quiñones no tuvo el mejor de los partidos contra Pasto y tuvo que ser sustituido en el segundo tiempo, pues lo metes los otros 45 minutos contra Santa Fe a ver si hay un cambio de chip. O Tatay, que tuvo unos buenos minutos contra Pasto, lo metes en cuanto ves que los tres extremos no están funcionando. Los cambios de Lucas González hoy creo que son el principal motivo al que apuntar y al que hay que meterle autocrítica. Me imagino que se lo preguntarán en rueda de prensa, espero que se lo pregunten y espero tener la respuesta de Lucas González, porque no es serio que necesitando empatar el partido y cuando ya tienes el marcador adverso, sacas a tu único 9 dentro de la cancha, que no estaba teniendo un mal partido. Adrián Parra tiene un primer tiempo respetable, un buen primer tiempo, y lo sacas por meter a Tatay, meter un 10 y mantener los tres extremos. Tres extremos que hasta ese momento de partido, dos de esos tres no merecían estar en cancha, o por lo menos Gerson González no. Que Gerson González haya terminado el partido es una falta de respeto con todos nosotros y con todas las personas que ya han asistido al estadio. Un Gerson González del que he sido muy defensor, pero cuando no está al nivel como hoy, que en ningún momento lo estuvo y fue uno de los peores jugadores de Tolima en cuanto a rendimiento, pues tuvo que haber salido. Y después intento otra vez de arreglarlo. Muchas gracias, Migda, por el following kick. Intento de arreglarlo. Eh, pues nada, metes a Javier Quiñones por Ever Valencia, que era el mejor extremo que estaba en ese momento, termina siendo para mí, entrando al podio de los jugadores más destacables del partido, porque en el segundo tiempo, él junto a Samuel Velázquez, que para mí es el MVP hoy de Tolima, eh, fueron los que generaron ese mayor peligro. 20 minutos en los que Tolima intentó empatar en base a paredes y combinaciones de Ever Valencia y de Samuel Velázquez y termina sacando a Ever Valencia para mantener al Gerson González. No se entiende, no se entiende. En ningún momento entra Jenner Fuentes, no apuesta por un 9, jugó casi todo el segundo tiempo sin un 9 intentando empatar un partido. Y entra, yo creo que el único cambio que entró bien fue Mauricio González Carabalí, que mostró cosas buenas hoy, contrario de lo que se hizo, de lo que mostró contra Pasto.
Eh, por mejorar, repito, no hay que matar a nadie, ni hay que dar, sentenciar cosas. Es muy pronto, es la segunda fecha de un todos contra todos. Vienen, si no me equivoco, partidos asequibles donde tenemos ya que empezar a sumar y no solo merecer los partidos. Eh, pero otra vez se repiten dos patrones en estos dos partidos, en los dos primeros partidos de Lucas González. Un primer tiempo donde no se encuentra el equipo, contra Pasto no se encontró el equipo y se puede entender por qué fue el primer partido. Y en el segundo tiempo fue un cambio de chip brutal y fue un gran fútbol. Y en el primer tiempo de hoy contra Santa Fe no se encuentra el equipo, no se genera lo que se debería generar, no se concreta lo que se debería concretar. Y en el segundo tiempo recibimos un gol estúpido, un gol de otro partido. Y tampoco terminamos de reaccionar de la mejor manera, pese a mejorar el nivel contra a lo que fue el primer tiempo. Porque repito, si bien, y lo que he leído, hoy Tolima mereció el partido, empatarlo por lo menos, sí lo mereció, por lo que generó, por lo que creó, pero el nivel de Tolima hoy fue mucho menos del nivel de Tolima contra Pasto. Entonces hay que seguir viendo, hay que seguir confiando, hay que ver también este Tolima qué puede hacer con las nuevas caras, ver qué se puede hacer cuando vuelva Gonzalo Lencina, pieza clave, lo que puede aportar el uruguayo, lo que puede aportar obviamente Sebastián Guzmán, que hablaremos del tema con Pablo Nieto, bueno, a ver, voy a dar mi opinión rápida, un poquito de jugador por jugador del partido, para ya salir. Hoy el análisis va a ser muy rápido porque no tengo muchísimo tiempo. Christopher Villarmarín, lo que tuvo lo decidió mal o no actuó de la mejor manera. Y realmente eso le llegaron dos veces en el segundo tiempo. En el primero terminó haciendo gol, o sea, en la segunda terminó haciendo gol y en la primera llegada tiene un mal despeje que por fortuna rechazó Anderson Angulo. Eh, Cristian Arrieta, para mí el segundo mejor jugador de Tolima hoy. Creo que estuvo acertado, un buen primer tiempo y un segundo tiempo donde no tuvo tanto protagonismo porque todo el fútbol se desplazó por la banda izquierda, pero también me gustó. Creo que merece esta continuidad para ver si se asienta quizá como el lateral derecho titular de Deportes Tolima. Juan José Mera de un buen primer tiempo, comprometido totalmente en el gol. Y a partir de ahí se desconecta del partido y bueno, lastimosamente eso, sufre una lesión de la cual tiene que salir de la cancha, que esperemos no sea nada grave, que no sea una recaída ni nada parecido y tenerlo pronto en terreno otra vez de juego, porque realmente junto a Anderson Angulo esos dos tienen que ser la pareja titular de defensas para mí de Deportes Tolima. Anderson Angulo es un jugador que yo creo que nos acostumbramos a darle puntos muy altos o a ser casi siempre el mejor en defensa y hoy no lo fue. También comprometido en el gol, no se acerca al partido que tuvo contra Pasto. Samuel Velázquez de menos a más durante todo el partido. Mientras más ganó confianza y más ganó protagonismo, jugó mejor, tomó mejores decisiones. En algunas también se equivocó, como la mayoría del equipo, por no decir todo hoy. Pero para mí fue el más destacable. No sé, los leo y los quiero leer para ustedes quién fue. Pero para mí Samuel Velázquez se lleva el premio, por así decirlo, al MVP del partido de la derrota de Tolima hoy. Brian Rovira, no sé qué pasa con Brian Rovira. No está muy alejado del nivel que le conocemos a Brian Rovira, que quizá igual llegó a tener en el primer semestre. Contra Pasto se jugó un mal partido. Hoy contra Santa Fe es uno de los peores en cancha de Deportes Tolima. El segundo tiempo un poquito mejor que en el primero, pero realmente me preocupa muchísimo el partido y lo que está haciendo este inicio de liga de Brian Rovira. Me preocupa muchísimo porque él tiene que tener el protagonismo de ser el jugador que siempre esté en ese medio campo, porque Sebastián Guzmán y Juan Pablo Nieto no me parecen que sean compatibles juntos. Y Brian Rovira y Sebastián Guzmán deberían de ser los dos mediocampistas titulares de Tolima cuando todos estén al 100%. No hay nadie tampoco que le compita. Víctor Reyes aún es un canterano, aún es un juvenil del que tenemos que ver cosas y Cristian Trujillo teóricamente no está a su nivel. Entonces, Brian Rovira tiene que retomar el buen nivel al que nos tiene acostumbrados. Juan Pablo Nieto, he leído muchísimo de él hoy, cosas malas o cosas de que no tuvo el mejor de los partidos y no tuvo el mejor de los partidos como todo el equipo, pero para mí tampoco tuvo el peor de sus partidos. Le he visto partidos muy malos a Juan Pablo Nieto, le he visto partidos muy buenos a Juan Pablo Nieto y para mí hoy el partido realmente no es de los peores ni es de los mejores. Tuvo un gran partido y fue el mejor del partido contra Pasto. Hoy
ni más ni menos, entonces tampoco me parece que es un poco excesivo. Lo de Juan Pablo Neto, que cuando se hace mal, soy el primero en decirlo, y cuando lo hace bien también soy el primero en decirlo, así que no tengo ni la necesidad de defenderlo ni la necesidad de atacarlo, pero es mi opinión sincera en cuanto a lo que yo vi el partido. Gerson González, horrible, para mí el peor de la cancha hoy en Deportes Tolima, y lo peor fue que mis ojos lo tuvieron que ver los 90 minutos, no entiendo el motivo ni el porqué. Ever Valencia, de un primer tiempo también malo, pero un gran segundo tiempo, no entiendo por qué es el primer extremo en salir, porque realmente para mí, con la actuación que tuvo en el segundo tiempo, con eso mismo se mete en el podio, como el tercer mejor jugador de Tolima hoy. Me gustó lo de Valencia, y me gustó también lo que hizo Valencia contra Pasto, y tiene que seguir sumando minutos de Valencia en su banda, o por lo menos por el lado de su banda. Lo malo es que tenemos a esos tres extremos que juegan por la misma banda, y es el problema que llevo repitiendo en Tolima en cuanto a este mercado de fichajes. Y que bueno, se siguieron fichando extremos derechos en vez de cubrir un extremo izquierdo natural, al cual no tenemos ninguno en la plantilla. Kevin Pérez, para mí también de partido aceptable, creo que se queda ahí como el cuarto, quinto jugador más destacable, pero bueno, es alguien que siempre cumple, y que no creo que su nivel esté, o del partido de hoy me refiero, puntos delante de Valencia, simplemente porque Kevin Pérez espera más, y realmente creo que es el mejor extremo en cuanto a nivel y capacidades que tenemos, entonces espero un poquito mucho más de él. Adrián Parra, me gustó, me encantó los primeros 20 minutos de Adrián Parra y lo que estaba haciendo. Fue un poquito bajando el nivel en cuanto iba terminando el primer tiempo. Y en el segundo tiempo no se le vio mucho hasta su cambio, pero yo no lo hubiera sacado. Si lo hubiera sacado, hubiera sido por Chino Fuentes, no por quedarnos sin un 9. Repito, ese cambio de Lucas no lo entiendo. De los cambios que entraron, Tatay, para mí se alejó muchísimo de lo que vimos los minutos contra Pasto. Necesito verlo más, necesito que Tatay gane minutos, gane confianza. Pero no entró bien para mí Tatay. Yo Quiñones tampoco tuvo mucho, ya cuando entró por la lesión de Mera, Tolima estaba en campo, en cancha de Santa Fe, entonces tampoco tuvo mucha participación. Jader Quiñones ni más ni menos tampoco, al igual que contra Pasto. Y para mí Mauricio González Carabalí sí fue interesante, y fueron acciones interesantes de ver, de un extremo que puede aportar mucho a Deportes Tolima, pero que lastimosamente también es en un extremo derecho, y se suma a esos 5 extremos derechos que tiene Tolima por una misma banda y 0 por la izquierda. Es que no me va a cansar de repetirlo realmente. Pero nada, en conclusión, muchachos, no hay que matar. Se viene una tercera fecha, y en la tercera fecha tenemos que ir con la misma actitud de apoyar y creer en este proyecto. Se ven cosas, faltan fichas, fichas que ya están con nosotros y que poco a poco se van a ir adquiriendo. Confiar desde la autocrítica, lógicamente, no tachando, sino viendo que se hace mal, viendo que se hace bien, no aplaudir todo, lógicamente, pero creer, ilusionarse, y que nadie, por favor, ponga en pena de nada a nadie, porque nos está haciendo un mal trabajo. Listo, 0 de 6 puntos, suena muy grave, puede sonar grave, pero realmente confío mucho en el levante pronto de este equipo. Entonces nada, muchachos, si les gustó el video, ya saben, suscríbanse, denle like, es totalmente gratis. Los invito a que me comenten qué les pareció el partido, qué fue el mejor, qué fue el peor para ustedes, qué opinan de este inicio de Liga de Lucas González, y lógicamente que me sigan en el resto de mis redes sociales, más que todo en Twitter, que es donde estoy más activo. Y recuerden que todo esto se grabó y pasó en Kik, donde hay directos de vez en cuando, y voy anunciando más que todo en mi Twitter, entonces por eso les recomiendo que me sigan ahí. Listo, entonces nada, un abrazo, y nos vemos entonces en el próximo análisis de Tolima. Chao, chao, chao.